been invited to teach a message titled The Clay Pot Conspiracy. Yo he sido invitado a predicar un mensaje titulado La conspiración de la vasija de barro. And I would like to begin Y yo quisiera iniciar reading the passage to you beginning in chapter 4 verse 7 of 2 Corinthians. y me gustaría iniciar leyendo el pasaje de 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. But we have this treasure in jars of clay, Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, to show that the surpassing power belongs to God and not to us. para que la extraordinaria grandeza del poder sea de We Dios are- y no de nosotros. We are afflicted in every way, but not crushed, Afligidos en todo pero no agobiados, perplexed, but not driven to despair, perplejos pero no desesperados, persecuted, but not forsaken, perseguidos pero no abandonados, struck down, but not destroyed, derribados pero no destruidos, always carrying in the body the death of Jesus, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro For cuerpo. we who live are always being given over to death for Jesus' sake, Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, so that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo So mortal. death is at work in us, but life in you. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Would you pray with me? Pueden orar conmigo. Lord, there are no ordinary moments when we open your word, Señor, no hay momentos ordinarios cuando abrimos tu palabra, because your word is living and active. porque tu palabra está viva y está actuando. It is sharper than any two-edged sword Está más afilada que cualquier espada de doble and filo. capable of transforming us and touching us Y es today. capaz de transformarnos y tocarnos hoy día. We ask that you would do that in Jesus' name. Y pedimos que hagas eso en el nombre de Jesús. Amén. In 1947, a young shepherd on a hill near the Dead Sea En el 1947, un joven pastor estaba atendiendo sus ovejas cerca del was Mar Muerto. distracted long enough that one of his little lambs began to wander away. Se distrajo por un tiempo y una de sus ovejas se extravió. Upon realizing he was gone, he immediately went in search of the animal, Al darse cuenta que se había perdido, inmediatamente fue a buscarla. and the shepherd found himself searching for him among the limestone cliffs that circled the Dead Sea. Y el pastor se encontró buscando esta oveja cerca de unos precipicios en unas cuevas que había And while he cerca del was Mar Muerto. searching for this animal, he found a dark cave that was tucked in the hillside. Y mientras estaba buscando el animal, encontró una cueva que estaba cerca Now, de ese being a precipicio. teenager, he did what every teenager does when they discover caves. Y siendo un adolescente, hizo todo lo que adolescente haría al He verse en picked una up a cueva. stone and he tossed it into the mouth of the cave. Tomó una piedra y la tiró por And he la did so apertura de la never cueva. expecting that the next thing that he would hear would be the sound of a clay pot breaking. Y lo hizo sin pensar que al tirar la piedra lo que escucharía iba a ser el So sonido slowly de una he vasija de crawled barro through the cave rompiéndose. opening, Lentamente entró por la apertura de la where the cueva young shepherd found this row of large clay jars. y allí el joven pastor encontró una fila de And popping the vasijas de lids barro. on the jars, he discovered these ancient scrolls. Y al abrir la tapa de estas vasijas encontró estos escritos antiguos. Some of them were wrapped in linen. All of them were darkened with age. Algunos de estos papiros estaban cubiertos en lino y se veía que eran de hace mucho tiempo. And little did he know that at that moment,
he would be remembered in history Y poco tenía el conocimiento este joven de que él iba a ser recordado en la as the historia man who discovered the Dead Sea Scrolls. como el joven que encontró los rollos del One Mar of the Muerto. greatest archaeological finds in the 20th century. Y este se convirtió en uno de los grandes descubrimientos del siglo XX A en la discovery of arqueología. incomprehensible value Un descubrimiento de valor incalculable. that's stored in clay pots. Y estaba guardado en vasijas de barro. A treasure in jars of clay. Un tesoro en vasijas de barro. Now, that story forms a great metaphor for the point that Paul is delivering to the Corinthians. Ahora, esa historia hace un punto importante para el mensaje de Pablo a los Corintios. It's actually a point that God is delivering to us this morning as well through this passage. Y es un énfasis que Dios continúa dándonos a nosotros por medio de este Perhaps you are pasaje. somewhat familiar with the context of 2 Corinthians. Quizás estás familiarizado con el The contexto de Apostle 2 Paul has Corintios. this opposition party in Corinth and to the Corinthian church. El apóstol Pablo se encuentra con un grupo de personas que se estaba oponiendo a su And the ministerio. mission of these opponents are to win the Corinthian church over to themselves. Y la misión de este grupo que se estaba oponiendo era tratar de ganarse a And los their strategy corintios. for achieving that was to attack the apostle Paul, Y la estrategia que ellos utilizaron era la de atacar al apóstol Pablo, to discredit the apostle Paul, desacreditar to al apóstol strike the Pablo, shepherd so the sheep would scatter. pegarle al pastor para que las ovejas se By the escapen. way, are there any areas in your life right now where you are under criticism? Por cierto, ¿hay alguna área en su vida en la que usted se encuentra Maybe bajo alguna crítica ahora mismo? Maybe you feel betrayed by others at work or even betrayed by others in your family. Quizás te sientes traicionado por algunos de tu Or trabajo o someone por algunos is de tu familia, exploiting a weakness that you have. donde alguien está explotando una debilidad que tú tienes. If the answer to that question is yes, then Paul can relate to you. Si la respuesta a eso es que sí, entonces Pablo And in se many puede relacionar ways, contigo. Paul was an easy target for his detractors. Y en muchas formas el apóstol Pablo era un objeto fácil para sus The opositores. tradition has it that Paul was an unattractive man. La tradición dice que Pablo era una He was persona affected with an eye condition. no muy atractiva, tenía problemas en One of los the reasons why ojos. in Galatians 4 he says, you would have plucked out your eyes and given them to me. Y es por eso que en Gálatas se dice que ellos estaban dispuestos a dar sus ojos para dárselo a él. And his opponents are saying that not only is he weak in appearance, though, Y sus oponentes, sus opositores, no solo decían que era feo, but his speech is unskilled. He is inarticulate. sino que hablaba mal, que no articulaba bien, que no hablaba de manera correcta. I mean, the reality is that when Paul walked into a room, he hardly cut an imposing figure. Y la realidad es que cuando Pablo entraba a un salón, probablemente no He was causaba too una gran plain, too impresión. contemptible, too weak. Era muy débil, muy soso, no había nada atractivo en And él. so here is Paul's defense to those charges. Y aquí entonces encontramos la defensa del apóstol Pablo a esas acusaciones. To the charge that he is insufficient, Paul says, I'm guilty. A la acusación de que él no era suficiente, él dice, soy culpable. To the charge that he is an unskilled orator, Paul says, guilty of that as well. A la acusación de que él no era un gran orador, Pablo To dice, the charge that culpable he is también. weak, Paul says, yep, that's me too. A la acusación de que él era débil, Pablo dice, sí, eso es así. And this is his argument. This is the logic of his defense. Y este es su argumento, esta es la lógica de su defensa. He says, you think my weakness disqualifies you, but it's actually the core of my credentials. Ustedes dicen que mis debilidades me descalifican a mí, pero de hecho You es think el my núcleo de weakness- mi defensa. My weakness disqualifies me, but it's actually the ground of God's power in my life. Ustedes dicen que mi debilidad me descalifica, pero es el fundamento para el poder de Dios en mi Because vida. when my weakness meets God's power, strength
abounds. Porque cuando mi debilidad se une al poder de Dios, entonces allí abunda la And fortaleza. that is the clay pot conspiracy. Y esa es la conspiración de la vasija de barro. Now, I know this word conspiracy has dark overtones, Ahora, yo sé que esta palabra conspiración tiene un tono medio but it oscuro, reveals something of God's hidden plan to sabotage the enemy. pero revela algo acerca del plan de Dios para sabotear al enemigo. A hidden and secret way that God is going to display his power in and through our life. Una forma escondida, secreta, en la que Dios va a utilizar su An poder en medio unexpected de nuestra design vida. that God uses to humble the proud and to abolish boasting. Un diseño inesperado que Dios va a utilizar en nuestra vida para que el orgulloso no esté ganando. Something God uses to inspire resilience in us and to help us finish well. Algo que el Señor utiliza para inspirar a la resiliencia y que terminemos con bien. It's the clay pot conspiracy, and it's as simple as this. Es la conspiración de la vasija de barro y es tan sencillo como esto. My weakness plus God's power equals a resilient life. Mi debilidad más el poder de Dios es igual a una vida resiliente. As we study 2 Corinthians 4, Ahora, al nosotros estudiar 2 Corintios there are capítulo two 4, strategies that emerge in this conspiracy. hay dos estrategias que surgen de esta Two conspiración. strategies that give us a hopeful and a durable life. Dos estrategias que nos dan una vida de esperanza y de permanencia. And strategy number one is this: La estrategia número uno, store treasure in clay. guarda tesoros en el barro. This is how Paul says it in verse 7. Así es que Pablo lo dice en el versículo 7. But we have treasure in jars of clay Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, to show the surpassing power belongs to God and not to us. para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de Now let's address nosotros. an obvious question together. Ahora vamos a responder una pregunta juntos What is aquí. this treasure to which Paul refers? ¿Cuál es este tesoro al que Pablo se refiere? Well, to answer that, we have to go to the first 7 verses, which we did not read together, Para responder eso debemos ver los primeros 7 where versículos de Paul este begins capítulo, talking about the ministry of the mercy of God that was given to him, that we do not lose heart. donde Pablo habla del ministerio de la misericordia del Evangelio de forma tal que no perdamos esperanza. He says his ministry was to show the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Él dice que su ministerio consistía en mostrar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la the faz de gospel. Cristo. Pablo está describiendo el Evangelio. The gospel ministry of Paul and the gospel ministry for us as well. El ministerio del Evangelio para Pablo y para nosotros The también. incomparable message of Jesus coming and leaving glory to come to earth and die on our behalf to save sinners. El mensaje incomparable del Evangelio de Cristo, dejar su gloria y venir aquí a la tierra para But morir por los Paul pecadores. adds an unexpected twist. Pero Pablo le da un giro inesperado. He says this incomprehensible treasure is stored in jars of clay. Él dice, este tesoro incomparable está guardado en vasijas de barro. It's a shocking contrast that he begins to present. Y es un contraste sorprendente que él empieza a Infinite presentar aquí. value stowed in clay jars. Valor infinito guardado en vasijas de barro. So we talked about the treasure. Hemos hablado del tesoro. Let's look at what he means by clay jars. Vamos a hablar ahora de lo que él quiere decir con esto de vasijas de barro. He's talking about us. Él está hablando acerca de nosotros. He's talking about our bodies, our minds, our
our life in this fallen and broken world. Él está hablando acerca de nuestra vida, de nosotros, de nuestra vida en este mundo caído. We are the receptacles. We are the clay pots. Nosotros somos esos vasos, nosotros somos esos recipientes de barro. By the way, in these times, the clay pots, the clay jars were common pots in everyone's home. Por cierto, estas vasijas de barro eran utensilios comunes They were en estos used for días. cooking and eating. They were used as containers. Se utilizaban para they were even used for cocinar, toilets. para comer, para distintas cosas, incluso como inodoros. In 2 Timothy 2, Paul says to Timothy, now in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay. En 2 Timoteo capítulo 2, Pablo le dice que a Timoteo que en toda casa hay instrumentos de plata y de Some oro, for pero también de honorable use madera and y de some for barro. dishonorable use. Algunos para usos honrosos y otros para usos deshonrosos. The clay jars were for dishonorable use. Las vasijas de barro eran para usos They deshonrosos. were basically baked dirt. Eran básicamente un lodo Just think cocinado. of the disposable plastic cups Piensen en esos platos y vasos plásticos desechables. or the Chinese food containers that we have after we do takeout at a Chinese place. O esos contenedores que nosotros utilizamos para comida de They are llevar. delicate and common. Son comunes They are fragile and breakable. y son frágiles, se pueden romper God says fácilmente. that's the great apostle Paul. Y Dios dice, mira, eso es el gran apóstol Pablo. And that is you and me as well. Y ese eres tú y God yo says, también. we are the clay pots that store his treasure. Pablo dice, mira, nosotros somos Don't miss esas the vasijas de barro para el irony tesoro. of this passage. ¿Y pueden apreciar la ironía de este pasaje? Don't miss the surprise of this passage. No pierdan de vista la sorpresa de este pasaje. Think about how you store valuable things. Piensen acerca de la forma en que ustedes almacenan cosas We valiosas. deposit cash in the bank. Nosotros depositamos efectivo, keep dinero it efectivo en protected. el banco. If we have nice jewelry, we put it in a safe. Si tenemos joyas hermosas, las guardamos en una caja fuerte. When I was 7 years old, my brother called me over to the gravel parking lot, which was across the street from our house. Cuando yo tenía 7 años, mi hermano me llamó a que fuéramos a ver algo He en el said, Dave, patio. Dave, come here. I want to show you something. Y me dijo, Dave, ven, yo quiero And he mostrarte algo. opened his hand, and in his hand was a gold nugget, Y él abrió su mano y en su mano había una pepita de oro. or at least what looked like a gold nugget. O por lo menos algo que I parecía didn't see como the una gold pepita de spray oro. paint cans all around his feet. Yo no llegué a ver esas latas de pintura dorada en sus And I was like, pies. whoa, where did you get that? Y yo estaba, wow, ¿dónde tú encontraste eso? And he said, right here, they're all over the parking lot. Y yo le dije, mira, justo aquí están en And he todo said, el guess parqueo. what? Y, I bought the parking lot. y él dijo, mira, adivina qué, yo compré este And my eyes estacionamiento. just shot open wide. Y mis ojos se abrieron grandemente. And he said, and because you're my brother, I'm going to give you this piece of gold. Y él dijo, porque tú eres mi hermano, yo te voy a dar esta And pieza de slowly oro. he reached over and placed it into my hand. Y lentamente él la puso en mi mano. And in the blink of an eye, I had become enormously wealthy. Y en pocos segundos yo me había convertido en una persona sumamente rica. And I was only 7 years old. Y yo apenas tenía 7 años. Because in my hand, I had something of infinite value. Porque en mi mano yo tenía algo de valor Or at least infinito. something that was infinitely precious to me. O por lo menos algo que era infinitamente precioso And so I para mí. ran upstairs and I got a shoebox. Así que yo fui a mi habitación y busqué una caja de And I put zapatos. this spray painted rock into the shoebox and wrapped it with tape. Y yo puse esta piedra pintada con pintura dorada y Because la I guardé knew allí en that esa caja. robbers could never get past
a tape wrapped around the box. Porque yo sabía que los ladrones nunca podrían robarse And I was esa really clever piedra de because I esa caja stored de it in the zapatos. bottom of my dresser Y yo era muy inteligente porque lo había guardado en la gaveta de abajo de mi armario. because I thought no criminal would ever think that my treasure is at the bottom of my dresser. Porque yo pensé que ningún criminal jamás pensaría que yo Because iba a to me, guardar it algo ahí was a abajo. treasure. I wanted to lock it up. Porque para mí eso era un I tesoro. wanted Yo to quería store it cerrarlo, in the guardarlo. safest place that I could find. Yo quería guardarlo en el lugar más seguro que yo pudiera encontrar. God says to us, here's step one of my conspiracy. Y Dios dice, mira, este es el paso número 1 de mi conspiración. I'm storing my treasure in jars of clay. Yo estoy guardando mi tesoro en vasijas de barro. I'm storing my treasure in something messy and breakable. Yo estoy guardando mi tesoro en algo sucio y que se puede romper. We say, God, why would you do that? Y nosotros decimos, Dios, ¿por qué tú harías algo así? God answers the question in verse 7. Y Dios responde la pregunta en el versículo 7. To show the surpassing power belongs to God and not to us. Para mostrar que la extraordinaria grandeza pertenece a Dios y no a nosotros. It is the clay pot conspiracy. Es la conspiración de la vasija de barro. And Paul's opponents could not see this Y los opositores de Pablo no podían entender esto. because they could only ever look on the outside of a person. Porque ellos solo veían la parte exterior de una persona. And so they assumed the treasure is always stored in something strong. Y ellos asumían que el tesoro siempre está guardado en algo fuerte. Their idea of success was the opposite of the clay pot Su conspiracy. idea de éxito era algo opuesto a la conspiración de It la was vasija my de barro. strength plus God's power equals resilience. Su idea era mi fortaleza más el poder de Dios igual a But resiliencia. that just magnifies my strength. Pero eso simplemente magnifica mi fortaleza. And we can all fall into that. Y nosotros todos podemos caer en esta misma teoría. I know I can fall into that. Yo sé que yo puedo caer en eso. It's one of the reasons why it's so hard at times to talk about weakness or talk about temptation. Y es una de las razones por las que es tan difícil hablar acerca de debilidad, de tentaciones. Recently, I had some blood pressure issues, Recientemente yo tuve algunos temas de la presión triggered other kind of body problems that I was having. y esto detonó otros problemas de salud que yo tenía. But as this was happening, I found myself reluctant to want to tell anybody about what was happening. Pero mientras esto ocurría, yo no me sentí con mucho gusto de Now, decirle a part of it otros is lo que when you estaba work in the ocurriendo. church planting world, you don't want to be the 60-year-old guy telegraphing to all the 30-year-olds about how old you are. Y parte de esto es que tú, mientras estás plantando una iglesia, no quieres ser el hombre de 60 But I años began to diciéndole a los realize de that it was 30 años nothing lo more viejo than que my tú eres. pride. Pero realmente eso tenía que ver con parte de mi orgullo. I want to appear unbroken. Yo quiero parecer como que soy inquebrantable. I want to be sturdy and strong. Yo quiero parecer fuerte y rudo. I want to polish the pot rather than acknowledge the cracks. Yo quiero pulir la vasija en vez de reconocer listen, que está people- quebrantada. That are dedicated to polishing the pot Pero miren, las personas que se dedican a pulir don't la understand the vasija treasure that it holds. no entienden el Don't tesoro que understand the point contiene. of the treasure. No entienden el punto principal del tesoro. God is looking to use our lives to make the treasure magnificent, not the pot. Dios está buscando que el tesoro que está en nuestra vasija sea magnífico, no la vasija. God is designing your life to make the treasure magnificent, not the pot. Dios está diseñando tu vida para que el tesoro sea magnífico, no la vasija. Because when the clay pot is strong, Porque cuando la vasija es fuerte, our progress says so much about us. entonces nuestro progreso dice mucho acerca de But when it's nosotros. broken, it says so more about the treasure. Pero cuando la vasija está rota, entonces habla más del tesoro. Show that the surpassing power belongs to God and not to
us. y muestra que la extraordinaria grandeza del poder le pertenece a Dios y no a nosotros. The clay pot conspiracy reveals that power is not rooted in our ability, but in our inability. La conspiración de la vasija de barro revela que el poder no está en nuestra habilidad, sino en nuestra inhabilidad. Power is not rooted in our ability, but in God's ability. El poder no está en nuestra habilidad, sino en la habilidad de Dios. So let me ask you a question this morning. Pero déjeme hacerle una pregunta Who esta mañana. knows where you are feeling broken today? ¿Quién sabe dónde tú te sientes quebrantado hoy día? Where is your clay pot cracked? ¿Dónde es que hay alguna fisura en tu vasija de barro? And do you make it easy for others to talk about that? ¿Es fácil para otros hablar acerca de eso? Or do you struggle like I often do with just wanting to polish the pot? ¿O tú luchas, al igual que yo, con tratar de pulir esa vasija de barro? Just make it shine for other people. Que pueda It's deslumbrar not a the las otras treasure that has to personas. be big, it's the pot that has to be shiny. No es el tesoro que tiene que ser grande, no, yo quiero que resplandezca See, la one of the best vasija. measures of our humility is this. Y una de las mejores medidas de nuestra humildad It's es la whether siguiente. our spouse and our friends can talk to us about where our pot is cracked. Es si nuestro cónyuge o nuestros amigos pueden hablar con nosotros acerca de esas áreas donde nuestra vasija está rota. Because when we want to just polish the pot, we're actually embracing another conspiracy. Porque cuando nosotros estamos tratando simplemente de pulir la vasija, estamos abrazando otra My conspiración. virtue plus God's power equals Mi virtud más el poder de Dios igual a a resilient life. la vida resiliente. And so we're talking about two strategies behind this conspiracy. Así que estamos hablando de dos And the estrategias first one detrás is de esta store conspiración. treasure in clay. La primera es guardar el tesoro en vasijas de barro. And this leads to the second strategy, Y esto nos lleva a la segunda estrategia. a most confounding strategy, Una estrategia a most sorprendente. surprising strategy. Una estrategia que nos sorprende. Make death produce life. Haz que la muerte produzca Make vida. death produce life. Que de la muerte surja la vida. So these opponents in the Corinthian church were boasting of their power, Los opositores en la iglesia de Corinto se enorgullecían de su poder celebrating the triumphs of their leadership. y celebraban los triunfos de su liderazgo. And so in Paul's defense, this is what he says. Y en defensa de Pablo, esto es lo que él dice. He says, allow me to share a little window into my life. Él dice, permítame compartir con ustedes una pequeña ventana de And mi then vida. Paul provides a series of 4 different contrasts. Y luego Pablo provee una serie de 4 contrastes. Each one of them intentionally designed to display Cada uno de ellos intencionalmente diseñado para mostrar how the experience of weakness reveals the presence of power. cómo la experiencia de la debilidad muestra la presencia del poder. How the experience of weakness still allows Paul to endure. Cómo la experiencia de debilidad le permite todavía a Pablo permanecer. And so, thank you. And so, in verse 8, Y en el Paul versículo says, we are 8, afflicted in every way, but not crushed. en el versículo 8, Pablo dice, afligidos en todo, pero no agobiados. We are perplexed, but not driven to despair. Perplejos, pero no desesperados. We are persecuted, but not forsaken. Perseguidos, pero no abandonados. Struck down, but not destroyed. Derribados, pero no destruidos. So, affliction, he says, we're afflicted, but not crushed. Así que afligidos, pero That no word agobiados. affliction means pressured. Esa palabra It afligido means significa pressured or presionado. squeezed. It's that anxious feeling we have when
Es ese sentido de ansiedad when there que are nosotros fires tenemos burning in our life. cuando hay fuegos en nuestra vida And we just can't get to them. We just can't extinguish them. y simplemente no podemos llegar a ellos, no podemos extinguir I esos had an fuegos. entire month like that recently. Recientemente yo tuve un mes Pressure entero in así. ministry, squeezed by the family. Las presiones del ministerio, aplastadas también por presiones de la familia. Feeling like circumstances were just beating me up all the time. Sintiendo como que las circunstancias me estaban pegando todo el Paul says, tiempo. yeah, that's life. Y Pablo that's dice, life sí, for me. así es la vida para He mí. says, circumstances squeeze me, but they don't crush me. Él dice, las circunstancias me aprietan, pero no me agobian, no me aplastan. He goes on to say, perplexed but not driven to despair. Él sigue diciendo, perplejos, pero no He's talking desesperados. about the feeling of being cornered or baffled. Y está hablando acerca de ese sentimiento cuando se siente acorralado. That sense that life just delivers complexities Ese sentido como que la vida simplemente arroja a uno beyond our situaciones ability to complejas, understand and beyond our experience. más allá de nuestras habilidades para entender o We come experimentar. into Christianity thinking that it's going to be different. Nosotros venimos al cristianismo pensando que va a ser distinto, la vida va a ser distinta. Then years later, we're saying, I didn't know I was going to live feeling baffled and confounded and inept. Y años después entonces decimos, oye, yo no sabía que me iba a sentir perplejo. And Paul says, yes, you're getting it. It's the clay pot conspiracy. Pero Pablo dice, sí, sí, lo estás entendiendo, es la conspiración de la continues his line of vasija de thinking. barro. Persecuted but not forsaken. Perseguidos, pero no abandonados. Forsaken, he's talking about living in the absence of support. Abandonado habla de vivir sin ayuda, Or sin living in the apoyo, presence of opposition. vivir en la presencia de oposición Yet never forsaken. y aún así nunca abandonado. I marvel at what Paul's saying there. Yo me maravillo de lo que Pablo está diciendo aquí, Because so often I move immediately from my flaws to I'm forsaken. porque a menudo yo me muevo de My mis faults to I'm debilidades forsaken. a sentirme From abandonado my failures to I'm forsaken. o de mis fracasos a But sentirme Paul abandonado. understood the gospel. Porque Pablo aquí entendía el And Evangelio he was importing the gospel into his experience of suffering. y él estaba importando el Evangelio a su experiencia del And he sufrimiento. knew that Christ was forsaken so that he would never be forsaken. Y él sabe que Cristo fue abandonado para que Pablo nunca fuese That abandonado. Jesus cried, my God, why hast thou forsaken me? So that Que Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? we would never be alone. Para que nosotros nunca estuviésemos solos. Paul continues. Pablo continúa, Struck down, but by no means destroyed. derribados pero no destruidos. Struck down means literally like hit with a weapon. Derribado literalmente significa como que fue golpeado con un arma. And I don't know what Paul was referring to there. Y yo no sé a lo que Pablo se refería allí. Perhaps it was when he was stoned and left for dead alongside the road. Quizás fue cuando él fue apedreado y lo dejaron como muerto al lado del But don't camino. miss the point of these contrasts. Pero no pierda de vista el punto de este contraste. The Christian life is a life in a clay jar La vida cristiana es una vida en una vasija where de we barro, experience baffling, persecution, affliction. donde nosotros enfrentamos situaciones perplejas, aflicciones. Paul says in verse 10, it's that the death of Jesus will be carried in our bodies. Pablo dice en el versículo 10, llevando siempre en el cuerpo And if por we want todas to know partes la why, we muerte just de need to read verse Jesús. 11. Y si queremos saber el por qué, solo tenemos que leer el versículo 11. So that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo You know, one mortal. of the most sobering moments for a believer Uno de los momentos más sobrios en la vida de un creyente is when we begin to realize that God intends to break the pot to free the treasure. es cuando nosotros empezamos a entender que Dios
rompe la to vasija break para the pot, to liberar let el the tesoro, treasures shine. para que el tesoro brille. And so God allows us these experiences where we are given over to death. Así que Dios permite que pasemos por estas experiencias donde somos entregados a muerte. Those words are pulled directly out of verse 11. Y esas palabras las encontramos en el versículo We who 11. live are always being given over to death for Cons- Jesus' sake. Constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. One of the interesting things about this passage is who is giving us over? Una de las cosas interesantes de este pasaje es quién es que nos está entregando. Who's the one who's breaking the pot? ¿Quién es que está rompiendo la vasija? We assume our enemies are breaking the pot. Nosotros asumimos que Our es el enemigo circumstances are breaking the pot. o nuestras circunstancias están Our rompiendo la boss who vasija. won't cooperate with our vision is breaking the pot. O un jefe que no coopera con nuestra visión es quien está The rompiendo la financial vasija. pressure that we feel is breaking the pot. O las presiones financieras están rompiendo la vasija. But that word used for given over Pero is esa- actually one word that is used repeatedly in the Gospels. Pero esa palabra de ser entregado es una palabra que encontramos en los evangelios a menudo. It's sometimes translated as handed over. Y a veces se traduce como se le ha Judas dado a alguien. handed Jesus over to the soldiers. Los judíos entregaron a Jesús a los soldados. Pilate handed Jesus over to be crucified. Pilato entregó a Jesús para ser crucificado. Romans 1, God gave them over to the lust of their flesh. Romanos 1, Dios los entregó para que se deleitaran en las pasiones de su carne. God who is giving us over. Y aquí es Dios quien nos está entregando. One of the most surprising things about being a Christian Una de las cosas más sorprendentes de ser cristiano is how God takes strong people and then pulverizes them until they're weak. es como Dios toma personas fuertes y los pulveriza hasta llegar a ser débiles. And one of the reasons for that is because it's not enough for us to just simply know the gospel. Y una de las razones por esto es que no es suficiente que He simplemente doesn't want us to conozcamos el simply Evangelio. sing about the gospel No es suficiente que cantemos acerca del Evangelio or to sound intelligent in small group as we're talking about the o gospel. que sonemos inteligentes en grupos pequeños mientras hablamos He del wants Evangelio. us to embody the gospel. Él quiere que nosotros vivamos el Evangelio. It's not enough that we affirm it. No es suficiente He que lo wants afirmemos. us to reenact it in our life. Él quiere que nosotros lo actuemos en nuestra vida. Why Paul tells Timothy in 1 Timothy 1, Pablo le dice a Timoteo en share 2 Timoteo in the 1, suffering of the gospel by the power of God. comparte en las aflicciones del Evangelio por el poder de And I Dios. read this and I think, who knew that this was the arrangement? Y yo me pregunto, ¿quién sabía que este era el acuerdo? That actually life would be a series of gospel reenactments. Que la vida sería una serie de vivir, de actuar el That our Evangelio. experiences of feeling dead, our experiences of death would be the thing that brought life to our witness for Christ. Que nuestra experiencia de sentirnos como muriendo sería lo que traería those la as vida. Y nosotros pasamos por eso The también. times of crucifixion, Por momentos de crucifixión, where your kids see you maligned, but you don't retaliate. donde tus hijos te ven a ti que tú estás sufriendo, pero tú no Where you suffer respondes. loss and sleepless nights, but you carry on. Donde tú sufres pérdida, pero tú continúas. Because there is a powerful grace at work within you. Porque hay una poderosa gracia que Where you feel buried by fear, but you respond courageously. una poderosa gracia que actúa dentro de ti y te haces actuar de manera valiente a pesar del temor. The Christian life is where we too are given over to death for Jesus' sake. Que la vida cristiana es vivir también siendo entregados por So causa that de the life Cristo, of Jesus will be manifested in our flesh. para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.
I don't get all this. Yo no entiendo todo esto. I don't understand exactly why that's God's program. Yo no entiendo exactamente por qué ese es el programa de Dios. And not one of us knows what that path is going to look like for us. Y ninguno de nosotros sabe cómo se verá eso en el Because- camino de nuestra vida, Because it's very customized. porque está hecho a la medida. Some of you know people right now who lost loved ones. This Algunos de past ustedes week. conocen a personas que tienen seres queridos que they're fallecieron suffering. esta semana They're suffering loss, unexpected loss. y están sufriendo una pérdida sorprendente, una pérdida no esperada. Something I am familiar with. Y eso es algo con lo que yo estoy familiarizado. 3 years ago, Hace my 3 wife años, and I lost our 24-year-old daughter. mi esposa y yo perdimos a nuestra hija de 24 años. Lost her to a multi-year struggle with addiction La perdimos a una lucha de varios años en contra de las that adicciones, put us in parts of this world that in 100 years I never dreamed I would be a part of. que nos llevó a lugares de este mundo donde yo jamás me imaginé que tendría Dark que ir. places with desperate people just became a part of our life. Lugares oscuros con gente desesperada se convirtió en parte de nuestra vida. And we fought month in and month out to get her out. Y nosotros luchamos mes tras mes para sacarla de allí. And now she's gone. Y ahora ella se fue. And each morning I wake up greeting her 4-year-old son, Y cada mañana yo me levanto saludando a su hijo de 4 años, who's now been entrusted to us to raise. que ahora nosotros tenemos el privilegio de criarlo a él. And this clay pot is 64 years old. Y esta vasija de barro tiene ya 64 años. And here's the thing. I will live the rest of my life without any grand interpretation of why all that happened. Y este es el punto. Yo voy a vivir el resto de mi vida sin saber, sin conocer la razón por And la que I esto I pasó. don't have the ability to hold God hostage to provide an answer to me. Y yo no tengo la habilidad de forzar a Dios a que me dé una respuesta. Because God has his plan, but he withholds the causes. Porque Dios tiene su plan, pero Él no tiene que dar la We razón. don't understand always why he does what he does. Nosotros no siempre entendemos por qué Él hace Why lo que he hace, works the way he works. por qué Él obra de la forma en que obra Why he allows what he allows. y por qué Él permite lo que permite. But while we do not understand the cause, we do understand the effects Pero aunque no entendamos la causa, entendemos los efectos. that those experiences install weakness into these clay pots. Esas experiencias instalan debilidades en estas vasijas. And that as we see that and we acknowledge that, Y a nosotros ver eso y it reconocerlo, magnifies the grace of God that the power of God might shine. eso magnifica la gracia de Dios para que el tesoro pueda brillar. Because the experience that we had, my brothers and sisters, Porque la experiencia que nosotros tenemos, hermanos y is hermanas, at the bottom of the darkest pit that every parent fears. porque en el fondo el temor que Grace. cada padre enfrenta, Grace was there, la gracia de Grace. Dios estaba allí. was greeting us. La gracia de Dios nos encontraba. Grace was giving us the power to grieve with hope. La gracia de Dios nos dio la fortaleza para dolernos con esperanza. Grace was helping us to take one step after the other. La gracia de Dios nos ayudó para dar un paso tras otro. Grace helped us to plan a funeral and care for our family. La gracia de Dios nos ayudó para planificar un funeral y cuidar de nuestra familia. Grace moved us from being obsessively compelled with examining the past
toward looking at the future. La gracia de Dios nos ayudó para no obsesionarnos con el pasado, sino poder mirar hacia el futuro. And gave us hope that there is a future where shame will not define us. Y nos dio esperanza para que tengamos un futuro que no nos avergüence, que no Where nos darkness defina, will not win. donde la oscuridad, las tinieblas no van a vencer, Where this clay pot, though it's broken, donde esta vasija de barro, aunque está rota, desperately needs the Savior each and every day. desesperadamente necesita al Salvador cada día. And my clay pot feels the effects of all of these experiences. Y mi vasija de barro sufre allows the lo que ha treasure to ocurrido todos shine estos all días, the pero more. permite que el tesoro brille aún So más. here's the progression. Here's the clay pot conspiracy. Así que aquí está la conspiración de God la vasija de breaks the barro. pot to free. Dios rompe free la the power. vasija de barro para liberar el poder. God breaks the pot to free the power. Dios rompe la vasija para liberar el Your poder. weakness, your struggles, the very place your mind is going to as I'm telling my story. Tu You debilidad, have a tus story luchas, en la that you're medida que tú thinking about while escuchas I'm mi telling my historia, story. tú estás pensando en una historia similar. That very place where your mind is going is a Ese lugar hacia donde is a va tu place where the mente glory of God intends to shine. es el lugar donde la gracia de Dios pretende lucir. But let's be honest with one another. Pero seamos honestos unos This con is otros. not what we thought Christianity was going to be. Esto no es lo que pensamos que iba a ser el cristianismo. We came into the kingdom thinking that the kingdom advances Nosotros entramos al reino pensando que el reino iba a by avanzar strong people using amazing gifts to Por- create epic fruit. por medio de gente fuerte utilizando grandes dones y trayendo God gran says, fruto. well, no, not really. Y Dios dice, bueno, no, realmente no es When I así. want to call folks to follow me, I invite them to come and die. Cuando yo invito a personas a seguirme, yo les invito a que vengan y mueran. And when I want the gospel to ring forward, I break. Y cuando yo quiero que el evangelio avance, break the yo clay pot. rompo la vasija de barro. Listen, Escuchen, what you're thinking about right now, lo que estás pensando ahora mismo, that area in your life that the Spirit of God is bringing before your eyes, esa área de tu vida que el Espíritu de Dios está your trayendo, weakness is not an obstacle to your perseverance. tu debilidad no es un obstáculo para que puedas It's a perseverar. condition for achieving it. Es una condición para poder It's an lograr. area where God is going to work through you Es un área donde Dios va a trabajar a través de ti to let His glory shine forth. para que su gloria alumbre más adelante. And this is not what we expected. Y esto I get no it. es lo que esperábamos, yo lo entiendo. Sometimes we can feel like, I don't get this whole thing. A veces nos sentimos como que, óyeme, yo no entiendo I lo que used está to be pasando. happy. Yo solía ser feliz. I used to laugh. I used to sleep. Yo me reía, yo I podía came into dormir. faith expecting that it was going to be hard work. Yo no vine al cristianismo pensando que iba a ser I difícil. didn't think it was going to be affliction and disorientation and persecution. Yo no sabía que íbamos a pasar por aflicción, por And then we desorientación, come por across the clay persecución. pot conspiracy. Y luego llegamos a la conspiración de la vasija de barro. So death will be at work in us, Así que la muerte estará obrando en but nosotros life in you. para que haya vida Life en in nosotros. La vida en nosotros. Think about that this morning. Piense acerca de eso en esta mañana. Your death not only producing the glory for God, Tu muerte no solo produce gloria a Dios, but life for other people. sino que también produce vida Life para otras for other personas. people. Vida para otras personas. God says it's part of my conspiracy. Y Dios dice, esto es parte de mi conspiración. Let me say this to you today. Déjeme decirle esto en esta mañana. Don't despise your places of death. No desaprovechen sus They are lugares de preparing your muerte. heart to meet a Savior Están preparando su corazón para encontrarse con su Salvador, who was suspended across the cross with 5 bleeding wounds, que fue suspendido en una cruz con who is sus now in heridas heaven continues to carry those 5 wounds. y que ahora en el cielo continúa con esas And heridas to make the moment that you see him sweeter
para beyond your que el wildest momento en que imagination. usted lo vea será mucho más In dulce de lo fact, que to usted make cree. each day in heaven more Y glorious hará de cada día en el cielo mucho más glorioso because of what you have experienced por on lo que earth. has experimentado aquí en la tierra. And to make each day in your home, and each day in your job, Y para hacer cada día en tu hogar, en tu and trabajo, each day raising your children and sacrificing for others, cada día to make that criando a more tus hijos, los fruitful, sacrificios que haces para que sea because más God is fructífero. breaking the pot to free the power. Porque Dios está rompiendo la vasija para liberar el And, poder. and I don't understand it. Y yo no entiendo. Maybe you feel like I do. I don't get Quizás it. ustedes piensan que yo lo entiendo, pero yo no lo entiendo. But when I look at the cross, Pero cuando miro la cruz, I remember that this whole enterprise was launched in this. yo recuerdo que todo este plan In the same se manner. llevó a cabo de la misma manera. Meaning that God didn't storm earth from heaven to save us. Lo que significa que Dios no bajó del cielo para salvarnos. He didn't rain down shock and awe, Él no envió ceniza, granizo del cielo. just have angels all over the place making appearances. No envió a los ángeles del cielo y apareciéndose en distintos lugares. Jesus left the glory of heaven and came to earth. Jesús dejó la gloria en el cielo And y vino a became la a servant. tierra y se convirtió en un siervo. And was arrested as a criminal, Y fue arrestado como un criminal. beaten like a felon, Fue golpeado como si fuera un prisionero. stripped naked and humiliated, Fue humillado. died the death of a cursed man. Murió la muerte de un hombre maldito. His clay pot was broken for our sins. Su vasija de barro fue quebrantada para darnos vida. And then God raised him on the third day. Y luego Dios lo levantó en el tercer día. This is how Paul pulls that forward in 2 Corinthians. Y así es que Pablo continúa en 2 He says, for Corintios. Christ was crucified in weakness, but Cristo lives fue by the power of crucificado God. en debilidad, pero levantado en el poder de Dios. Lives by the power of God. Vive por el poder de Dios. But Pero to embody this good news, el vivir esta buena noticia, we must be willing to accept the weakness that magnifies the message. tenemos que estar dispuestos a aceptar la debilidad que magnifica el mensaje. We must be willing to embrace the places where death produces life. Debemos estar dispuestos a abrazar los lugares que We must la muerte consent to be produce en vida. impaled upon our own crosses, Debemos consentir en ser crucificados en nuestra propia because cruz, it's through the breaking of the clay pot, porque es por medio del quebrantamiento de la vasija de barro, just as the shepherd boy did in the caves around the Dead Sea, así como hizo el joven pastor cerca del Mar Muerto con esas vasijas de that barro. we experience the power that says so much about the Savior, Así es que nosotros experimentamos ese poder que dice tanto acerca del Salvador, the power that magnifies His grace, el poder que magnifica su gracia, the power that gives resilience to continue on. el poder que da esa resiliencia para perseverar. My weakness Así plus que God's power mi debilidad equals the resilient life. Mas el poder de Dios es igual a una vida resiliente. It's the clay pot conspiracy, Esa es la conspiración de la vasija de barro. and it is magnificent. Y es glorioso. Let's pray. Vamos a orar. Lord, you are magnificent Señor, tú eres maravilloso, because you displayed your love for us porque tú has manifestado tu amor para nosotros by coming after us and pursuing us. al venir y Though we were hostile perseguirnos a nosotros, a towards you pesar de que and éramos enemies of you, enemigos. You came to us, Tú viniste a nosotros, suffered in our place sufriste en nuestro lugar as a substitution for our sin como un sustituto por nuestros in pecados, total weakness. en
debilidad total, and then was raised on the third day. y fuiste levantado al tercer día. Lord, we pray that you would help us Señor, as we oramos live in this broken world, para que tú nos ayudes that you would a help vivir en us este mundo to have quebrantado, faith for the que nos ayudes a tener places fe where our clay pot en is esos broken. lugares donde nuestras vasijas han sido quebrantadas. Help us to see how your glory is being magnified Ayúdanos a ver cómo tu gloria es magnificada in these places where we carry the cross. en estos lugares donde llevamos la cruz. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.